Galaxy Oh Music. yeah. La. Chalu. A la garrapata de potrero se le calentaron los ensayos. Pa' que aprenda de una vez y se calle. Tú lo que quieres un cartón de huevo, en tu cara todo se te traye. Tú no respetas lo que pasa en la calle. Lo que tú quedas, más guerra que guerrero. Si el enemigo sufre, allá es con su puchero. Lo que tú quedas, más guerra que guerrero. Yo soy el uno, loco, date un entierro. Somos los guerreros que te cogieron. Muchos están afuera y otros adentro. Pero con tu vida no queremos intriga, pero con tu vida no queremos invento. Somos los guerreros que te cogieron. Muchos están afuera y otros adentro. Que no te pases de listo, pases de roca. Inventa otro cuento. Tú sabes por qué tú fallas, porque tú mientes en todo. Por eso nadie te sigue a la hora de chequentón. Te pasa vendiendo humo y basuritas en tu show. Sin embargo sale un guerrero para demostrarte que aquí hay valor. Lo que toque dar, más guerra que guerrero. Si el enemigo sufre, allá es con su puchero. Lo que toque dar, más guerra que guerrero. Yo soy el uno, loco, date un entierro. Somos los guerreros que te cogieron. Muchos están afuera y otros adentro. Pero con tu vida no queremos intriga, pero con tu vida no queremos invento. Somos los guerreros que te cogieron. Muchos están afuera y otros adentro. Pa' que no te pases de listo, pases de roca. Inventa otro cuento. Ratas de potrero se le calentaron los ensayos. Pa' que aprenda de una vez y se calle. Tú lo que quieres un cartón de huevo, en tu cara todo se te traye. Tú no respetas lo que pasa en la calle. No, tú no tienes valor. De la silla no sale y si se forma se nunca asumió. Guerra, 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 esa cachorra, esa perra. Lo que tú quedas, más guerra que guerrero. Si el enemigo sufre, allá es con su puchero. Lo que tú quedas, más guerra que guerrero. Yo soy el uno, loco, date un entierro. Es matador, papi, ¿qué te sucede? Yo no voy a demostrar más nada, ahora demuestren ustedes. Traigo el uno, traigo el dos, traigo toda la carta, yo soy tu creador. Traigo el uno, yo traigo de dos, pa' mi cubano de corazón. Galaxy Music. Tra la 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 la. Cubano en Miami, guerrero cubano, que vuelta mi gente, tú sabes, parte de Chalu. Buenas noches, mi gente. Es jueves 26 de marzo. Y por cierto, mi gente, estuve viendo algunos fragmentos de la reunión del gabinete presidida hoy por Donald Trump en la Casa Blanca. Reunión que por supuesto, mi gente, relaciono con lo que hemos estado conociendo durante las últimas horas y en relación a esto que vemos en pantalla, daba a conocer el muy influyente medio The Hill. Vean, mi gente, la aprobación de Trump cae al 36% en una encuesta
en medio del aumento del precio del gas y la guerra con Irán. Le recuerdo también que como resultado de las últimas encuestas, el 67% de los estadounidenses desaprueban la gestión del actual presidente en relación al manejo de los temas vinculados al costo de la vida, que el 65% de los votantes afirma ahora mismo que sus ingresos no le alcanzan para cubrir el costo de la vida. Pues bien, mi gente, en medio de este panorama tuvo lugar la citada reunión del gabinete hoy en la mañana y me gustaría compartirles breves fragmentos que estaremos analizando, algunos de los cuales les confieso no entendí. Y sin que sea un trabalengua, mi gente, van a entender el por qué digo que no entendí lo que ellos estaban tratando nosotros entendiéramos. Sí, mi gente, porque más adelante vamos a estar viendo, y según informaciones de las últimas horas, a dónde exactamente esta guerra innecesaria e injustificada está llevando al mundo. Pero antes, repito, escuchemos, por favor, Albert Estudio. Hemos eliminado el gran porcentaje de sus misiles y los lanzadores de misiles. Sin los lanzadores no puedes, los misiles no sirven de nada y hemos destruido probablemente cerca del 90% de los lanzadores, probablemente más del 90% de los misiles mismos. Oiga, cuando usted ve y escucha esto, queda anonadado. Y mi gente, no es que yo esté predispuesto, no, todo lo contrario. Siempre trato de escucharlos desde una posición neutral y sin prejuicio alguno. Pero, ¿qué sucede? Que mientras por este lado usted escucha todo esto, por el otro y exactamente al mismo tiempo, acontece lo siguiente. Por favor, Alex Estudio. Irán lanzó en la mañana de este jueves 5 andanadas de misiles a las zonas de Tel Aviv, Jerusalén y Haifa, en poco más de 2 horas, de los que se registraron caídas de fragmentos en varias zonas. En el día 27 de la guerra en Oriente Medio vuelve a haber ataques fuertes de Irán contra el territorio israelí. Estate atento a esos autos, fíjate, esto es Kafr Qassam, es una localidad ubicada en las afueras de Tel Aviv, hacia el este, a pocos kilómetros de la ciudad más poblada que tiene el Estado de Israel, y fue parte de una serie de misiles balísticos con munición de racimo disparados desde la República Islámica de Irán. Entre las 7 de la mañana y el mediodía aproximadamente fueron las distintas oleadas de misiles por parte de Irán. Al mismo tiempo, también continúan los ataques contra todos los países del Golfo que están aliados a Estados Unidos e indirectamente a Israel en esta ofensiva. Ahí lo tiene, mi gente, sí. Numerosos medios con periodistas en el terreno hablan sobre esto que acabamos de ver y escuchar. Sí, de 5 andanadas de misiles hacia diferentes zonas, de ataques contra otros países, y todo esto, mi gente, como se describe, acontecido entre la mañana y el mediodía de hoy. Por el otro lado, como vimos, nos están contando que, oiga, ya no tienen con qué lanzar misiles, que se han destruido más del 90% de los lanzadores y de los propios misiles. Entonces yo pregunto, ¿con qué los estarán lanzando? Porque son muchos, ¿verdad? ¿Será con tirapiedras? Y en el caso de los misiles también pregunto, si dicen haber eliminado el 90%, oiga, entonces ¿cuántos misiles tenía esta gente? Fíjese usted, y lo repito, que estoy siendo completamente neutral, pero eso sí, no me da la gana que me traten como un tonto. Pero escuchemos, mi gente, escuchemos un poquito más, por favor, Albert Estudio. Los drones también han disminuido mucho, pero la razón por la que han disminuido es que van en una dirección, no regresan, porque en su mayoría los estamos derribando. Bueno, mi gente, yo tendría que agregar que los que dan en el blanco tampoco regresan, porque
casi todos son drones suicidas. Pero seguimos, mi gente, seguimos, por favor, Alex Estudio. Ellos están suplicando hacer un trato, no yo. Ellos están suplicando hacer un trato. Y cualquiera que viera lo que estaba pasando allí entendería por qué quieren hacer un trato. Pero Bueno, mi gente, no es exactamente lo que hemos estado viendo en las declaraciones públicas de figuras políticas y militares iraníes. Más bien lo que hemos estado viendo y escuchando es exactamente lo contrario. Pero ustedes recuerdan, mi gente, recuerdan lo que nuestros abuelos nos enseñaron, sí, en relación a que para decir mentiras y comer pescado hay que tener cuidado. Escuchen esto, mi gente, sí, escuchen esto que nos recuerda elocuentemente esa máxima de nuestros abuelos. Por favor, Alex Estudio. cada presidente debería haber hecho esto. Deberían haberlo hecho hace mucho tiempo, porque no se puede dar un arma nuclear a los lunáticos y habrían tenido uno grande. Realmente se detuvo cuando hicimos el B2. Habrías tenido un arma nuclear hace años y se habría usado, garantizado. Sí, mi gente, el propio presidente se acaba de autodesmentir. Porque le recuerdo a todos que una de las razones principales para el inicio de la actual agresión fueron precisamente las supuestas capacidades nucleares que conservaba Irán. Siempre ha sido la política de Estados Unidos, en particular de mi administración, que este régimen terrorista nunca pueda tener un arma nuclear. Lo diré de nuevo, nunca podrán tener armas nucleares. Les advertimos que no reanudaran nunca su maliciosa búsqueda de armas nucleares. En cambio, intentaron reconstruir su programa nuclear. Y ahora él mismo nos dice que en los bombardeos llevados a cabo el pasado año no quedó absolutamente nada. No caben dudas, mi gente. Da la razón a lo que se estuvo analizando en el Senado junto al informe de las amenazas anuales elaborado por la comunidad de inteligencia estadounidense. Pero les propongo ahora, mi gente, escuchar cómo su negociador principal, Steve Witkoff, le echa un poco más de aderezo a la ensalada de falsedades. Por favor, Albert Estudio. Sin embargo, se hizo bastante claro durante estas reuniones con el equipo negociador iraní que no pudimos llegar a un acuerdo que cumpliera con sus objetivos de lo siguiente: ningún enriquecimiento en absoluto, ninguna posibilidad de armamento en absoluto. Sí, mi gente, da una justificación sobre el por qué llevaron a cabo la agresión armada. Y es que nos cuenta que, oiga, no pudieron llegar a acuerdo alguno con el equipo negociador iraní, que jamás se pusieron de acuerdo. Pero recordemos, mi gente, recordemos que antes de iniciarse las acciones militares, la administración Trump informó que estaba a punto de llegar a un acuerdo con Irán. Y además, mi gente, también les recuerdo que esa afirmación fue negada de inmediato y contundentemente por funcionarios iraníes. Pues ahora nos cuenta el propio Witkoff que también en aquella ocasión ellos mintieron y que quien decía la verdad era la otra parte. Sí, mi gente, una vez más, estamos viendo cómo buscan esconder las verdaderas consecuencias que esa guerra está dejando para todo el planeta y específicamente para los Estados Unidos. Les propongo, para concluir este tema, apenas enunciar 3 noticias del día de hoy. Por ejemplo, el New York Times revelaba que Irán ha bombardeado todas las bases estadounidenses en Oriente Medio y que lo ha hecho con tal fuerza que son prácticamente inhabitables. Sí, mi gente, esto que informaba el New York Times no tiene absolutamente nada que ver con lo que hemos escuchado en el gabinete, ¿verdad? Y ya que hemos estado hablando de las consecuencias para el planeta,
quiero apenas poner el ejemplo de Australia, ¿sí? Porque hoy se informaba que la crisis energética ha dejado sin combustible más de 500 gasolineras en aquel país. Y por si fuese poco, mi gente, también en el día de hoy, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico informó que la inflación en los Estados Unidos se disparará al 4.2% y que a la vez el crecimiento mundial se ralentizará. Y no solo esto, mi gente, están alertando sobre otro riesgo que es añadido y tiene que ver con los fertilizantes. Ya anuncian que la alimentación va a ser golpeada fuertemente y que se van a disparar los precios de la misma. Repito, estas son las verdaderas consecuencias que está dejando para el mundo y los Estados Unidos esta guerra violenta e innecesaria. Sí, mi gente, esta última que hemos estado viendo es la cruda realidad. La cruda realidad que hace ver lo que tuvimos anteriormente, se analizó hoy en la mañana en el gabinete, la hace ver como si hubiese sido una reunión en otro planeta. Pero me gustaría, mi gente, y como colofón de esta parte del programa, escuchar este fragmento de un análisis que recientemente estuvo haciendo la ex estrecha aliada de Donald Trump y líder dentro de los MAGA, Marjorie Taylor Greene. Escuchen esto, mi gente, porque sin dudas es medular dentro de todo lo que ahora mismo se vive. Por favor, Albert Estudio. ¿Qué le está pasando al hombre que yo apoyé y que tú apoyaste? ¿Al hombre que denunció lo que ocurrió en Irak? ¿Al que dijo, no más guerras extranjeras, no más cambios de régimen y lo prometió en campaña? J.D. Vance lo prometió. Tulsi Gabbard lo prometió. Todos lo prometieron y ya pasó un año. Y ahora, un año después, ya estamos en otra maldita guerra y matando a tropas estadounidenses. Creo que es hora de que los Estados Unidos abra los ojos. Necesitamos una conversación seria sobre qué demonios le está pasando al país. Exactamente, mi gente. Como ellas se sienten, la mayor parte de los estadounidenses que literalmente detestan esta guerra. Sí, a los que le habían prometido, como ella cita, no más guerras extranjeras y no más cambios de régimen. Únale además a todo esto algo sobre lo que también hemos estado conversando, y es, mi gente, que dentro de la sociedad estadounidense, que incluso dentro del propio ejército de ese país, se plantea que están metidos en la guerra de otro, o lo que es lo mismo, en la guerra de Israel. ¿Y por qué me refiero a esto, mi gente? Es porque a algunos por allá no les basta, no les basta con lo que ahora mismo dice sentir el pueblo estadounidense y faltándole el respeto al mismo, piden a gritos introducir a Estados Unidos en otra guerra completamente innecesaria, en otra guerra completamente injustificada. Y claro, mi gente, claro, esto tiene que ver con lo que aquí veíamos anoche. Trae completamente desesperada a la mafia anticubana extremista del sur de la Florida, que como todos sabemos anda haciendo lo imposible para encontrar la justificación que propicie una intervención militar estadounidense en Cuba. Sí, mi gente, y lo repito, la mafia extremista de origen cubano, basificada en el sur de la Florida, anda en modo desesperación buscando generar un conflicto entre Estados Unidos y Cuba. Basta con escuchar los constantes llamados de congresistas federales, precisamente del sur de la Florida, acompañado por un grupo de medios y plataformas digitales
que responden directamente a esas hordas extremistas. Sí, andan llamando constantemente al inicio de esa guerra sin reparar un segundo en lo que piensan la mayoría de los estadounidenses. Y yo pregunto, ¿quiénes son esa gente? Sí, ¿qué se creen ellos? Como para ponerse por encima del pueblo de Estados Unidos. Porque, oiga, fíjese que van en dirección totalmente contraria a los intereses de ese pueblo. Y les recuerdo algo, mi gente, y es justo reconocerlo. Desde hace meses, las bases conservadoras estadounidenses han venido alertando sobre esto. Sí, aquí lo he citado en varias ocasiones. Recuerden, por ejemplo, el importante análisis publicado en la revista American Conservative, en el que se denunciaba en lo que constituyen para Estados Unidos en materia de seguridad nacional los planes desestabilizadores contra Cuba. Lo recuerdan, mi gente, análisis en el que se reconoce que es precisamente Cuba el más importante aliado de Estados Unidos y el más serio en toda el área cuando se trata de seguridad nacional. Pero también les recuerdo que los conservadores estadounidenses plantearon una especial preocupación. Sí, una especial preocupación que está relacionada directamente con lo que estamos viendo. Y tiene que ver precisamente con esas hordas extremistas y mafiosas anticubanas radicadas en el sur de la Florida, para las que la política de agresiones contra Cuba ha sido un jugoso y lucrativo negocio. Sí, mi gente, es exactamente lo mismo que vemos ahora. A ellos les importa un bledo los principales intereses del pueblo estadounidense. Ponen muy pero muy por encima los intereses de esa mafia corrupta acostumbrada a vivir de dilapidar el presupuesto federal de aquel país. Yo lo vuelvo a repetir, mi gente, y en lo adelante en este programa tengo otro tema en el que quedará también nuevamente probado. Pero ahora mismo, una de las principales amenazas que enfrenta la seguridad nacional de los Estados Unidos está precisamente radicada allí en el sur de la Florida, y es esa mafia extremista anticubana. Oiga, y no solo por lo que hemos visto, no solo porque no se esconden para reconocer que quieren llevar a los Estados Unidos directico a una guerra contra Cuba. No, hay que agregar a ello la conducta violatoria perenne de las leyes estadounidenses que ha mantenido esa mafia, los planes terroristas en que ha estado involucrada y por supuesto sus agresiones directas a la seguridad nacional de los Estados Unidos. Y quiero, mi gente, quiero que vean esto que estaré exponiendo a continuación. Por estos días, la Guardia Costera estadounidense ha estado publicando importantes mensajes relacionados con la salida en botes desde territorio estadounidense y hacia Cuba. Incluso les digo más, sí, estos importantes mensajes han sido replicados en algunos medios de Miami. Incluso algunos de esos medios que hoy se lavan las manos, les recuerdo, han estado apoyando activa y directamente esas violaciones de las fronteras estadounidense y cubana. Pero yo, como siempre, mi gente, vengo con las pruebas. Pero antes les propongo leer lo contenido en los citados mensajes. Vean ustedes, dicen los guardacostas estadounidenses, que cualquier embarcación que viaja a Cuba requiere un permiso de las autoridades para ingresar en aguas territoriales cubanas.
Incluso se explica el formulario que se debe presentar antes que se pueda otorgar el permiso. Y como vemos a continuación, en otro mensaje, se vuelve a aclarar que entrar en aguas territoriales cubanas y regresar a los Estados Unidos sin el permiso correspondiente es ilegal. Y en este último caso, sin dudas refiriéndose a quienes participan en el tráfico de personas. Pero sin duda, mi gente, las autoridades estadounidenses dejan algo bien en claro. En primer lugar, salir para Cuba en una embarcación robada y por supuesto para nada autorizada, además repleta de armas, se constituye en muy serias violaciones de las leyes de aquel país. Estamos claros hasta ahí, mi gente, ¿eh? Pero también venir en una embarcación a recoger personas en Cuba para ser llevadas a territorio estadounidense también se constituye en una seria violación de las leyes de aquel país. Entonces, mi gente, ¿ha tenido o no toda la razón el guerrero cuando por mucho tiempo ha venido denunciando la impunidad con que un grupo de elementos desde el sur de la Florida han estado realizando este tipo de actividades ilegales? Pero yo les propongo algo, mi gente, ¿eh? Sí, porque vale la pena recordar cómo apenas días atrás, congresistas federales del sur de la Florida, dígase María Esburra Salazar, dígase Cuquita Mondongo Valar, dígase la Jicotea Jiménez, pero además junto a ellos, canales de televisión, plataformas digitales y otros medios del sur de la Florida, oiga, les recuerdo, en días recientes, llamaban a los delincuentes, sí, a esos que ahora advierte el servicio de guardacostas, pues a los delincuentes los llamaban héroes. Lo recordamos, mi gente. Por favor, Alex, estudio. Para mí es un héroe, porque él lo único que sueña es con la libertad de Cuba. Para mí es un heroísmo que nadie se había atrevido a hacer. Si se arriesgaron a cargar tanto armamento para allá, para que ya después no digan en Cuba de que no es que con qué no tenemos. Sí, mi gente, es el entramado mediático que existe allí en el sur de la Florida para apoyar, tal y estoy demostrando una vez más, la actividad delictiva y terrorista que desde allí se organiza contra nuestro país. Actividad delictiva y terrorista que, como estamos probando una vez más, tiene entre su contenido fundamental la violación de importantes leyes estadounidenses. Por tanto, como hemos vuelto a ver, los delincuentes devenidos además en terroristas son tratados como héroes. Esos que, como estamos viendo, las autoridades estadounidenses alertan permanentemente de no violentar la frontera de su país, pues esos, como les vuelvo a mostrar, son apoyados fervientemente desde el entramado mediático del sur de la Florida. Ustedes recuerdan, mi gente, este otro de los tantos casos que hemos denunciado y que tiene que ver con la incitación directa y el apoyo que han recibido esas actividades ilegales desde canales de televisión del sur de la Florida. Vean mi gente, sí, relacionado precisamente con la violación de la frontera de ambos países y el tráfico de personas. Recordemos, por favor, Alex, estudio. No. Aquí Cuba sabe, como sabe el mundo entero, que existe el tráfico humano en todos los países. Pero esta lancha no era ningún tráfico humano. Esto se fue a recoger una familia y 3 o 4 amistades. Y nuevamente el régimen cubano le echa la culpa a Estados Unidos de algo que solamente tienen culpa ellos, solamente tiene culpa la persona que obliga a un pueblo a escapar. Es que es increíble, no hay quien viva en ese país.
La Guardia Frontera ha investido una lancha que lo que estaba haciendo era irse de Cuba. ¿Por qué van a investir una lancha que lo único que está haciendo es tratando de irse de Cuba? Clarito, mi gente, ¿verdad? Sí. Todo el entramado funcionando para justificar los delitos. Todo el entramado funcionando para lavar la cara a los organizadores del delito. Les recuerdo que esa grave operación de tráfico de personas que hemos vuelto a citar se saldó con la vida de algunos de los traficados. Pero yo quiero mostrarles a continuación, mi gente, la impunidad, sí, la impunidad que sobre este tipo de conducta, como les decía, se ha mantenido precisamente en el sur de la Florida. Escuchemos a uno que tiene un historial bastante amplio, precisamente de esas actividades que se señalan como graves delitos y que no se esconde para decir públicamente en Miami que esas leyes se violentan como a ellos les da la gana. Vean esto, mi gente, ponlo. Alex, estudio. Nosotros sabemos, todo el mundo sabe, que a través del año, los miles de personas que salen, son por lo menos cientos de lanchas que entran y salen. Sí, usted lo ha visto y escuchado bien. Este terrorista, que además, como les decía, ha participado en montones de violaciones relacionadas precisamente con violaciones de la frontera marítima cubana, pues este terrorista con total descaro reconoce en plena televisión de Miami que, oiga, él sabe y todo el mundo allá, que al año cientos de lanchas violentan las fronteras de ambos países y entran y salen impunemente. Yo pregunto, mi gente, ¿cómo juega esta declaración descarada con la estrategia de seguridad nacional de los Estados Unidos? Dígame usted, si no es para que este tipo estuviera siendo interrogado por el FBI sobre todo esto que dice conocer. Sí, mi gente, tal y he denunciado tantas veces, tremendo relajo el que ha existido en el sur de la Florida cuando de la frontera sur de Estados Unidos se trata. Y es innegable, mi gente, aquí están los testimonios precisamente de los que conocen muy bien sobre el tema. Bueno, conocen tanto que ellos mismos han sido protagonistas de varias de esas violaciones. Y no es solo esto, mi gente, no. Les recuerdo también que constantemente hemos denunciado los frecuentes llamados desde plataformas digitales también basificadas en el sur de la Florida, llamados dirigidos a incitar a la violación masiva de la frontera de ambos países. Se los demuestro. Oiga, apenas les cito un ejemplo. Ponlo, Albert, estudio. Estamos listos, dentro de Cuba y fuera de Cuba, para volver en una operación masiva y apoyar a los nuestros cuando estén en las calles. Sí, mi gente, tal y les decía, todo esto que estamos viendo no es más que una práctica constante en el sur de la Florida. No es más que otra prueba que demuestra con creces cómo desde allí constantemente se actúa en dirección exactamente contraria a la de los verdaderos intereses del pueblo estadounidense. Y claro, mi gente, claro, hay algo más que aflora y con mucha fuerza. Y es que efectivamente, mientras todos estos que estamos viendo exponen con total descaro la impunidad con que allí actúan y sus constantes violaciones de las leyes, oiga, como les decía, entonces afloran las constantes y oportunas denuncias del guerrero. Sí, mi gente, en los últimos años, denuncias en las que hemos aportado muchísima información y precisamente sobre estos temas. Sí, una vez más se demuestra, mi gente, y para que vuelvan a comprobar que jamás faroleo, una vez más se demuestra mi papel en preservar y defender la seguridad nacional de los Estados Unidos, específicamente su frontera. Porque, repito, mi gente,
cuántos planes similares a estos sobre los que hemos estado escuchando no ha denunciado aquí el guerrero, repito, oportuna y ampliamente. Oiga, yo no lo quiero, no hace falta, pero esta gente ahora mismo me debían condecorar. Recuerden, mi gente, ahora nos conectamos mañana viernes a las 10 de la noche. Hasta mañana.